¿Qué haces, Zapá? Domingo a la mañana, me estaba por levantar a tomar mate y resulta que me llama Sergio Favalesa, un competidor de long casting, la tiene muy clara con los tiros, tanto de rotativo, frontal, pero tiros de campo, y me avisa que podemos ir a filmar. Así que los mates me los voy a tomar con él, y la verdad que se vuelve una persona súper interesante para entrevistar y un colega, porque a partir de hace un tiempito atrás tiene un canal que se llama Pesca Variada, ahí lo tenés. Así que si te gusta saber lo que es el long casting y la buena pesca, porque realmente pesca muy bien, andate a ese canal y andá a mirarlo. Yo cortamos acá y vamos a tomar mate al campo. Dale, nos vemos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De long casting o de tiros de pesca? No, manejalo vos, yo hablo de lo que vos quieras. Bueno. Si me querés ir llevando, si no, déjame hablar a mí, hacé lo que vos quieras, no tengo ningún drama. Listo. Entonces te pregunto, por ejemplo, Bahía Blanca, digamos, lo que es long casting, creció un montón. Sí. Yo empecé en el long casting en el 2009. Éramos un grupito reducido en lo que es el balneario Maldonado, entrenábamos ahí. Muy poco. Después empezaron las competencias nacionales en lo que es el long casting. Sí. Ya para el 2011 tuvimos el primer nacional. Eso dio impulso en todo el país y en Bahía Blanca también. El long casting tiene 4 zonas. Zona metro, que es allá lo que es provincia lo que es Ciudad de Buenos Aires. Zona centro, que es digamos la zona de Mar del Plata, el Partido de la Costa, abarca un poquito más al centro del país. Zona oeste, que abarca todo lo que es la zona de Suárez, Guaminí, tenemos integrantes de Azul, bueno, ahí pertenezco yo, Azul, y integrante de Claromecó, y zona sur, que es de Bahía Blanca para el sur. Bueno, Bahía Blanca tiene integrantes en la zona oeste y en la zona sur. Yo en un momento también fui integrante de la zona sur, bueno, ahora soy integrante de la zona oeste. Ah, mira. Y se conocen todos. Sí. O sea, hay un tirador en tal lado y ya sabemos quién es, ya sabemos con qué tira, sabemos cómo tira. Estamos todos agrupados, viste lo que es las redes sociales. Sí. Antes estábamos en lo que era un foro que se llamaba Long Casting Argentina. Ajá. ¿Ahora? Estaba bueno, es otra movida. Ahora estamos nucleados en lo que es a través de Facebook, pero a su vez cada zona tiene 2 delegados y entonces hay un grupo de Facebook donde los delegados manejan la organización de todo lo que es el long casting argentino. Esa foto que tenés en Facebook, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Son todos? ¿Son la zona oeste nomás? ¿Quiénes son? No, esa es solamente de la zona oeste, un torneo, bueno, pero hay integrantes de la zona centro ahí, porque es un torneo que hicimos en Claromecó. Ah, ¿año? ¿Te acordás? Sí, estamos 2020, tiene que ser del 2018. Ah, no hace tanto. No. ¿Este año qué pasó con el tema de la pandemia? ¿Pudieron hacer algo? ¿No pudieron hacer nada? No. ¿Vos entrenaste? ¿Pudiste entrenar? No. Tampoco. Por la pandemia. Sí, además que yo ya estoy un poco en el retiro, ya. Ajá. Sí, me cuesta entrenar, tengo 54 años, ya los músculos no son los mismos, cualquier cosa ya me duele, el descanso tiene que ser mayor, pero el long casting me apasiona, es algo que me encanta y por eso no lo abandono, o sea, yo voy a seguir participando de las competencias sin pretender resultados, pero sí compartiendo todo el entorno. Exactamente. Es buena gente, es lindo ambiente. ¿Has visto mucha gente entrar al long casting, crecer en el long casting y hoy ser, digamos, no sé si figuras, pero llamarlo, saber que se destaca, que tiene buen tiro, que está posicionado? ¿Has visto gente así? O sea, Sí. en este tiempo, estaba hablando que vos llevas, ¿cuántos? 11 años. 11 años con el long casting. O sea, Sí. que en 11 años has visto ingresar gente. ¿Has Sí, visto? el caso, digamos, en la zona sur, Sí. los vi a los muchachos de Patagones desde que le vi el progreso, todo el crecimiento. Ah, mira. Ahí está, hay gente de Struder también. Otro progreso sí importante que vi fue el de Juan Pablo Peralta de Claromecó, que él venía a romper cañas, ¿Ah, sí? literal, de romper cañas.
romper una 1415, hay que romperla, de romper importada, bueno, todo, y hasta de aprender a tirar, y hoy por hoy salió subcampeón, bueno, mira vos, me olvidé, subcampeón de Argentina, reconocido a nivel mundial, los ingleses miran video de él. Ah, bueno, bien. No, bien. Y no le pude seguir bien la trayectoria de Salvador Bustos, porque yo en un momento me retiré del casting, en el 2014, justo cuando él empezó. Entonces después empecé a vivir otra vez long casting, pero él ya era lo que es el campeón mundial. Entonces, a él no lo pude seguir bien. Pero después, bueno, qué sé yo. Tenemos otro campeón mundial que es Marcelo Wagner, también, que es de Balcarce, también me tocó vivir su crecimiento, nada más que, o sea, vivirlo en lo que es a nivel de competencias nacionales. Y después, bueno, compartir pedana con todos los grandes, Mario Montanía, Luis Solimeno, que fue uno de los precursores, máximo, digamos el precursor del long casting en Argentina. Tal cual. Sí, digamos que compartir pedanas con todos. Y bueno, y eso te da experiencia, te da una visión, te da la idea de que no hay un tiro. Claro. No hay un tiro. Hay tiros que se amoldan a la persona, hay cañas que se amoldan a la persona. Por eso vas a encontrar personas de 70 kilos que tiran muy lejos. Claro. Y menos de 70 también. Y tiran muy lejos. Muy técnica. Muy lejos. Acá tenemos en Montehermoso está Horacio Bertazo, Sí. que no es un muchacho pesado. Y la pone allá lejísimo. Bueno, a ver el Pitu. El Pitu, a mí empezamos con el Pitu, empezamos prácticamente juntos. Y él los plomos livianos, a meter tiros con un palo temple, meter tiros de 2.20 y pico, yo lo vi. No, Una cosa increíble. Increíble. Y el Pitu es una persona súper liviana. Sí, súper. Sí. Che, y vayamos al otro extremo. A nivel básico, acá en Bahía Blanca, vamos a suponer, gente que no hace long casting, pero yo tengo conocidos que te han cruzado practicando y le has enseñado a hacer los tiros. Hoy Bahía Blanca, ¿cómo se encuentra con ese aspecto? O sea, ustedes antes tenían una rutina que, por ejemplo, los sábados se juntaban a entrenar y si caía alguno, Exacto. por ahí les mostraban, qué sé yo. Hoy, ¿tenés idea cómo está eso? Si yo, yo quisiera practicar tiros y me los quisiera cruzar a ustedes, ¿dónde los puedo yo encontrar? Mirá, normalmente nosotros acá tenemos un grupo que entrenamos al lado de la cancha Sancinera. Bueno, ahora estamos acá en lo que es el ingreso de los Chañares en Celarrayán, al fondo, cruzándose el Centenario, pero esto se está por lotear, así que en cualquier momento lo perdemos. Se quedan sin cancha. Sí. Nosotros estamos normalmente entrenamos allá al lado de Sancinena en Cerri. Hay otros grupos que son los muchachos que están entrenando de la zona sur, entrenan allá cerca del seminario. Ah, mirá. No la tengo clara dónde es el campito, pero bueno, a ver, en definitiva, si cualquier persona que quiere practicar long casting en Bahía es simplemente que haga una pregunta y la que quiera, que ya enseguida se lo va a orientar con quién quiere entrenar, porque en la realidad uno puede tener preferencia por un lugar o por otro. Ah, no, seguro. Y, pero... cualquiera ahí, por ejemplo, esta gente que está ahí en la zona que entrena allá en el seminario, está Seba Tanana, que vas a ver los videos de los tiburones o fotos o videos de tiburones que él pesca. Es un muchacho que prácticamente empezamos juntos, él habrá empezado 1 año, 2 años después que yo. Él está tirando en otra zona. Claro, lo crucé hace poco, estuve en Pegoncoy y lo tenía a 100 metros y nada, era a 100 metros veías lo que tiraba ese muchacho. Claro. Bueno, es un gran tirador. Pregunta básica, justamente. Representante también mundialista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, qué grande. La pregunta básica que iba a hacer. El long casting también te amplía mucho a la hora de ir a pescar, porque te está dejando, vos empezás a aprender a hacer tiros mucho más largos y estamos hablando que a la hora de pescar te genera otra pesca. Es un recurso más. Sí, y te cambia el tiro, o sea, una cosa es tirar long casting, la pregunta es, vos haces long casting y aprendés una técnica. Ahora, cuando vas a pescar, ¿usás la misma técnica para tirar o la cambiás algo? ¿No es lo mismo? Por la línea, por el plomo, a eso voy yo. Entiendo lo que me decís. Sí. Algo muy importante que tener long casting son recursos. Ajá. Y la posibilidad de improvisar. Siempre referido al lanzamiento. Si vos querés hacer un tiro de long casting
como si estuvieras en una competencia de long casting. En el momento de pescar, precisas una arena firme, precisas espacio para poder desarrollar el plomo y pegarle. O sea, cosa que cuando vas a pescar es muy difícil. Donde te metiste un poquito al agua, ya tenés que cambiar algo. Ya no estás cómodo, no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo. Pero bueno, a ver, por eso te digo que el long casting te genera recursos. ¿Por qué? Porque vos sabés que cuando vos a lo largo de los entrenamientos de long casting, vos sabés que tengo que agarrar el plomo más allá, lo abro, lo cierro. Te da pequeñas pautas que vos después las podés aplicar cuando vas a pescar. No pretendas hacer un tiro de competencia, de casting. Vas a hacer un tiro de pesca. Va a ir lejos. Va a ir lejos. Olvídate que va lejos igual. Pero bueno, te tenés que adaptar al entorno. Más de una vez nos ha tocado tirar en pedanas distintas y tenés que acomodarte al lugar. Entonces, eso es lo que tiene el long casting, la práctica del long casting, que te da la posibilidad de tener otros recursos que si vos no los practicas, no los tenés. Es más, ni sabés que existen y estoy súper convencido de lo que digo, que estás equivocado en tu forma de tirar. Pero ya te lo digo. Sí. El tipo que no entrenó long casting está equivocado en su forma de tirar porque es la mayoría pasa eso. Ponen el plomo allá y le pegan un cañazo a morir y se olvidan de la técnica. El mismo tiro, o sea, hablando de distancia, yo te lo hago si no sé fuerza. Claro, estoy convencidísimo. Sí. Si vos le aplicás a la técnica, le aplicás fuerza, es un tirazo. Es un tirazo. Mirá. Justamente me hizo la nebulosa porque te iba a preguntar algo más y te interrumpí. No, porque me quedé concentrado en lo que estabas diciendo y me estaba enfocando en mí. Sí, no pasa. Y claro, yo digo, sí, es verdad, porque con técnica, yo me acuerdo, y esto es aparte, vamos a sacarle, esto no va a salir, pero yo he pescado 1000 veces con Fontanela, que Fontanela tiene mucha técnica, el viejo hijo de puta. Yo no soy bueno tirando, yo ya lo sé, eso no importa, pero sé que dentro de mi entorno tiro bien. Pero el hijo con técnica y tiene 86 años y tira como yo, ¿viste? Y ves técnica y no tiene fuerza por eso, ¿viste? Pero bueno, a ver, vos agarrás una caña de fibra, una caña de fibra común y corriente, una acción 8, y vos no le haces mucha fuerza, le aplicás técnica, estoy seguro que pones 150 metros. Mirá. En el campo. Con la carnada siempre te venís un poquito más menos, atrás. sí. Pero eso yo te lo garantizo que vos un sábado entrenás y ese sábado, si no estás apurado, si vos estás abierto, salís tirando 150, 160, 170 metros, depende de vos. Un sábado de práctica. Un sábado de práctica. Bueno, hice un sábado de practicar así, estoy seguro, pero convencido, ¿eh? Sí. Y hubo casos de gente de estar en 140 e irse en 200 el sábado. No, mirá, qué locura. Pero eso es que tan abierto sea. Está dispuesto a adaptar lo que le estás enseñando. Digamos, exacto. Lo que van a aprender ahí. Si sos una esponja que absorbe todo, exacto. Porque hay que reconocer que hay mañas. Las mañas es lo más difícil de romper. Y vos querés romperla y no te sale porque tenés esa maña incorporada. Como un tic. Exacto, ni más ni menos. Entonces, bueno, si podés romper esa maña, estate bien seguro que lo Sergio, tiene que ver que también, vamos a suponer, una persona que viene, se adecúa, empieza a tirar, a la par, casi paralelamente, empieza a cambiar los equipos, empieza a mejorarlos, ¿no es cierto? Es así, es como un... Es un vicio. Claro, pero a mente de eso es como diciendo, bueno, yo ahora tengo esta técnica, necesito algo mejor, siempre podemos adelantar, o sea, superarnos, o sea, o adquirir mejores equipos, o buscamos... Sí. Vos lo has visto, o sea, tantos años. Permanentemente. Claro, eso es. Pero hay algo que es. Somos compradores compulsivos. Sí, eso también. Son juguetes para nosotros. Sí, son chiches. Claro, y eso no lo puede ser. Claro, antes de desarrollar a pleno el potencial del equipo, vos ya lo cambiaste. Mira. Ya lo cambiaste, porque ya te gustó aquello, ya. Sí. Más fuerte, mejor, lo que sea. Cañas que puedas tirar hoy, 240, 250 metros, hay montones, muchísimas. Cuando nosotros empezamos solamente tenías que caer en las cañas inglesas o las Temple, pero eran cañas pesadas, ¿me entendés? Hoy por hoy, con esto de la importación de este equipo chino que hay, pero hay un montón, pero un espectro tremendo. Y es bueno que así sea, ¿no? Porque se pierde ese monopolio de las cañas inglesas que después, bueno, aparecieron las italianas. De hecho, bueno, yo ahora, como ya no compito más, yo tiraba con Century, tiraba con la TR, que es una caña pura sangre de campo. Digo, bueno, yo ya como
me bajo, Ah. digo, me voy a comprar una china, de hecho me compré una de estas que aparecieron ahora, ¿Con qué andas ahora? una Lexus Sector. Ajá. Mira. ¿Te resultó cañón como buscabas? Sí, O sea, te conformó. No sé si se ve. Bueno, ahí está. Sí, Sí, olvídate. sí. Sí. Ah. A ver, si querés estar en el tapete, querés estar allá arriba, tenés que caer en la Century o en las italianas. Pero con esta caña no te venís atrás, ¿eh? O sea, esta caña se la das a Salvador Busto Y la descosas. Mira. y tira lejos Sí, también. sí, o sea, sí. el que es buen tirador tira bien con cualquier caña. Sí. Lo que pasa es que, bueno, a medida que vos estás bien allá arriba, vos siempre precisás ganar el centímetro, ese cachito de más. Exactamente. Si ves, ¿cuándo fue? ¿En el 2000? Ay, no me acuerdo bien. 2016 creo que fue que salió campeón Marcelo Wagner, campeón mundial. No me acuerdo bien la fecha, y segundo Salvador Busto. Vas a ver por la diferencia que ganó. O el torneo que hicieron en Sudáfrica, cuando salió campeón Salvador Busto en Sudáfrica, que estuvo peleando con Felipe Montepagano y con Rafa Sansó de Uruguay, pero centímetros de diferencia. Nada, sí. ¿Me entendés? Entonces, cuando estás a ese nivel, precisás optimizar todo. Exactamente. Bueno, la pregunta básica, digamos, de vos, ya, ¿concursero sos concursero? No. Muy poco. He ido, pero no, me gusta la pesca, me gusta disfrutarla. No me gusta ir a sufrir porque tenés que sacar está el pique de pescadilla y no podés pescarla porque tenés que pescar un chucho. Eso ya, ahí ya Claro. me tocó y no quiero hacerlo más. Mirá, Sí. Bueno, pero yo sé que es una pregunta, no sé si capciosa, pero vos recomendás que cualquier persona que sea pescador, por lo menos, no sé si que practique el longcasting como deporte, pero sí que vaya, aprenda, se interiorice un poco, busque la técnica, porque a la hora de la pesca te hace toda la diferencia. Sí, seguro. Es un recurso más. Vos en el No es momento obligatorio, pero No. esencial si querés pescar bien. Bueno, ahí es discutible. ¿Sí? Vos en el momento que precisás el tiro lejos lo tenés que tener. Sí. Ahora, si el pique está cerca, vos lo tenés que tirar lejos. No, seguramente. Bueno, sí. ese es un problema que tenemos a veces lo que hacemos los castings. Total. La queremos poner allá y el pique lo tenemos acá. Claro. ¿Me entendés? Entonces, si vos lográs manejar eso, Y vos como pescador te hago una pregunta, ¿qué preferís? ¿Seguir tirando para adentro y esperar que agarrar algo grande? ¿O sabiendo que está todo acá nomás, empezás a tirar ahí nomás? yo soy fanático de la pesca de pejerrey. ¿Ah, sí? ¿En serio? Me encanta la pesca de pejerrey. Mirá. Pero te puedo asegurar que es pasión lo que tengo. Sí. Me encanta la bollitas, me encanta Claro. el tiro ahí, me encanta el equipo sutil, el equipo liviano. Sí, Bueno, liviano, ni fino. que hablar de la pesca al lenguado. Mirá. No. Sí. La antítesis de La antítesis totalmente. Mirá vos. Yo siempre el longcasting me lo tomé como un deporte, siempre traté de hacer algún deporte en mi vida y el longcasting me encantó. Mirá. Porque de alguno u otro modo siempre me preocupé por tirar lejos. ¿Me explico? Sí. Antes con las cañas de fibra, siempre, qué sé yo, equivocado en mis lanzamientos, pero siempre intenté tirar lejos. Cuando descubrí el long casting, listo, me volqué de lleno. Encontraste que era por ahí. Pero sí, referido a la pesca, yo te puedo asegurar que Mirá. me encanta la pesca pejerrey. ¿Algún consejo para el pescador? Desde el punto long casting, ¿eh? ¿Algún consejo? Yo sé que me dijiste 20 veces que es una herramienta más, un recurso, pero vos, que has visto gente con mala técnica, que has visto gente llegar y cambiar el tiro, que has visto en los concursos, has visto, o sea, si yo, qué sé yo, pudieras hablarle a la gente que está pescando y que no tiene buenos resultados, ¿qué consejo le das? Aunque el único consejo, qué sé yo, que le puedo dar es que sepa, que lo practique para saber adaptarse al momento de lanzamiento. Si él tiene que tirar con el agua a la cintura, si tiene que tirar con el agua a los tobillos, si tiene que tirar con el agua a la rodilla, o si tiene que tirar a pie firme. El longcasting lo que le da es la sapienza para saber tirar con el tiro en el piso, o sea, con el plomo apoyado en el piso, mejor dicho, haciendo un péndulo, a ver si el péndulo lo puedes tirar atrás o si hay gente lo tenés que adelantar. Entonces el plomo, cuando vos haces un tiro de longcasting, vos siempre tirás de espalda, ¿no es cierto?, al objetivo. Entonces vos, si te haces un penduleo o si haces un tiro de piso, es lo mismo. Vos empezás a darte vuelta. Normalmente si se corta en el momento de lanzar, sale de como yo, sale allá, no sale allá, el plomo. Sale allá, hacia el lateral. Eso es lo que se pone peligroso. Entonces, ¿qué haces? Cuando vos pescás y ves que hay gente de aquel lado, haces el penduleo
un poquito más adelantado. Entonces cuando se corta ya sale más allá, más para el mar. Para el mar, claro. ¿Entendés? Entonces ahí no hay peligro. Todas esas cosas te las enseña el casting. ¿Entendés? Pero sí lo que recomiendo sí o sí es que si alguien se va a largar a practicar esto solo, que tenga la precaución y tome mucho lo que es mucha precaución en la seguridad. ¿Por qué? Yo soy derecho, yo pongo la caña allá. En el momento de darme vuelta, allá se puede cortar plomo. Bueno, de aquel lado no tiene que haber nadie. Ah, De este lado puede haber un mundo si querés, no pasa nada. pero no da que- Pero ahí no puede haber nadie. Con Martín Lucanera nosotros tenemos tiros que cortamos, tirando 100 gramos, medidos del Cerri, encontramos el plomo cerca de 500 metros. ¿En serio? Con tiros cortados, cortados, Con tiros cortados. 100 gramos es increíble lo que viaja. Bueno, así que si vas a tirar para allá, fíjate que allá tampoco haya casas. Ah, ¿Me entendés? Porque podés hacer un desastre. Mirá. Todas esas medidas, si vas a entrenar solo, es Hay que fundamental, contemplar, sí. fundamental el tema de la seguridad. Está. Bueno, ¿vamos a unos tiritos? A ver, Dale. Desde el primer tiro habrán notado que está durito todavía. Ya me voy a ablandar. ¿Le calculaste cuánto más o menos pudiste haber dejado? ¿Tienes idea? Y sí, un tirito de 200 Ah, no es mucho más. estoy buscando el plomo. Fíjate dónde quedó. Exacto. Todavía falta. Ahí está el plomo. Ahí sacamos el plomo. Ahí está, che. ¿Dónde está? Ahí. Medimos. Dale. No, para que está. Todavía tiene que agarrar. Está marcando 404 metros. Le cuesta, le está Sí. contando. Los está trotando. ¿Alcanzás a distinguir ahí vos? Sí. 2.32 con 2. ¿Qué tal? ¿232 metros con 2? La verdad que para hacer primer tiro, de 10. Hace 10. como antes de la pandemia. O sea que en marzo, por febrero No, marzo. ahí se acomodó. 2.31 con 3. 2.31 con 3. Exacto. Ahí quedó. No sé si se va a ver, pero... 2.31 con 3. ¿Qué tal?
cuándo empezó ese canal? En realidad lo tenés hace años. Desde el 2009. Ajá. Y siempre fue Loncasting. Siempre fue Loncasting. Va, lo utilizábamos como una herramienta. Ni siquiera fue desde encarado del lado del youtuber. Ajá. Siempre fue como una herramienta, porque entonces nos filmábamos. En ese momento, date una idea que no había experiencia en Loncasting. Claro. Y nos corregíamos entre todos a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos filmábamos, le poníamos el nombre, qué sé yo, o cualquier cosa, y después lo subíamos a través de... El enlace lo subíamos a través del foro de Loncasting, y ahí lo analizábamos entre todos. Así fueron los comienzos de Loncasting en el país. Subir un video y entre todos corregirnos. Hoy por hoy, gracias a Dios, en todas las zonas hay alguien que tiene idea de Loncasting y que puede corregir en el lugar. Claro. Pero en ese momento, bueno, era la única herramienta que teníamos. Che, y ahora el canal, ¿por qué se dio por ese canal de pesca? Y porque la realidad es que yo con el Loncasting ya le estoy aflojando. Ajá. La pesca siempre me gustó, la edición de video me gusta. Así que Y bueno, o sea, otra estoy haciendo dos cosas que me gustan. Tal cual. Está bien, la mejor respuesta. Estoy haciendo dos cosas que me gustan.